Tesoro en vasijas de barro. Pensando en que Dios se reveló al mundo y vino a tomar la forma como uno de nosotros, pensando en el nacimiento de Jesús, en la Navidad que conmemora este hecho, llegué a la conclusión de que Dios, que es omnipotente, que es todopoderoso, se convirtió en un frágil bebé, y de esto podemos desprender una gran lección: que Dios escoge vasijas frágiles para revelar su fortaleza y su poder. Y muchas veces en la Escritura se nos exhorta a regocijarnos, a alegrarnos en nuestras debilidades, porque de esa manera vamos a poder darnos cuenta que el poder de Dios actúa a través de ellas, a pesar de ellas. En 2 Corintios 4:7 hay una palabra que habla también de esta cuestión y dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. En otra versión lo expresa de esta manera: con todo, llevamos ese tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Y vemos un contraste entre el tesoro y el vaso de barro, apuntando a la superioridad del tesoro y a la inferioridad del vaso, ese vaso frágil. El tesoro es el Espíritu Santo, es el Evangelio, es esta buena noticia, es Dios obrando en nosotros, y dice esta palabra que está en vasijas frágiles, débiles. Al Señor muchas veces se lo menciona que es nuestro alfarero, el que le da forma a nuestras vidas. Jeremías, un profeta de Dios, tuvo una visión en donde justamente visualizaba esto. Y me quedaba pensando en que sabemos de las debilidades y las fragilidades, pero qué interesante es pensar en este detalle del barro. Porque si pensamos en un vaso de metal, por ejemplo, es un material duro que, si yo le quiero dar una forma diferente, a esa vasija la voy a tener que quebrar, romper, pasar por el horno, por el fuego, hasta que se disuelva y después volver a modelarla. En cambio, un vaso de barro es de un material más dócil, es más fácil de darle una nueva forma, justamente porque es frágil y porque, como alfarero, una persona que le quiere dar un formato diferente a esa vasija lo va a poder hacer de una manera un poco más sencilla. Y no solamente que es más fácil de modelar, de moldear, sino que también tiene bastantes propiedades positivas el barro. Encontré un artículo interesante que hablaba sobre el éxito del barro como material de construcción, se usa para edificar, y decía que es ideal para regular los cambios de temperatura ambiental en un recinto. También es un aislante acústico y térmico, es resistente al fuego, no tiene partículas tóxicas perjudiciales, es de bajo mantenimiento, prácticamente no lo requiere, cuenta con una gran capacidad para absorber el agua, es un material estético que nunca pasa de moda y tiene una alta resistencia y durabilidad con el paso del tiempo. Y analizando y leyendo esto, hacía un paralelo en mi mente sobre nosotros como vasos de barro. Si somos de barro, de este material fácil de moldear y darle un formato distinto, un formato mejor, así como Dios hace en nuestro carácter, que Él nos moldea a la imagen de Jesucristo. Ser como el barro es bueno, porque Él nos va a poder utilizar para edificar la iglesia, la vida, de una manera más satisfactoria, y aún proveyendo estas bondades del material, como se lo usa para la construcción. Vemos un paralelismo, por ejemplo, en el hecho de que vamos a poder funcionar como aislantes acústicos. Vemos que en el contexto, en el mundo, hay mucho ruido, pero nosotros, siendo hijos de Dios, podemos aislar todos esos ruidos, llevar la palabra de esperanza y cambiar ambientes. Aún también, como el barro, regular los cambios de temperatura. Cuando las cosas se ponen pesadas, duras, se acaloran por los enojos, el Señor nos puede usar justamente
bendecir los recintos a los que ingresamos, los lugares donde estamos. También habla de la resistencia al fuego, pasamos por pruebas, pero el Señor nos hace aptos para seguir adelante y para superarlas. Tenemos alta resistencia porque justamente no depende de nuestra fortaleza, sino de este tesoro que está en este vaso de barro, que es Cristo. También mencionaba esto de las cualidades de no poseer partículas tóxicas perjudiciales y pensaba que si somos como el barro y dejamos que el Señor nos depure la vida, va a sacar todo lo tóxico y perjudicial y vamos a poder tener un carácter como el de Jesús, con bondad, con paciencia, con amor, hechos a su imagen. Y aún también tener una gran capacidad de absorber el agua como el barro, pero pensándolo en lo espiritual, el agua de vida que es Jesús. Si somos como el barro, vamos a poder permearnos con su palabra, con su presencia, hidratarnos y ser de mucha bendición también en los lugares en donde Dios nos coloque. Y durante el año pasamos por distintas temporadas en la vida misma, vemos que tenemos épocas, transitamos periodos de tiempos que en el momento quizá no los entendemos, pero si permitimos que Dios moldee nuestro temperamento y somos dóciles como el barro, el proceso va a ser más satisfactorio mientras el Señor edifica nuestras vidas sobre esa roca que es Cristo, porque es importante prestar atención al cimiento donde se está edificando la vida, pero también al material de construcción. Y el uso del barro en la construcción tiene mucho que ver con la sostenibilidad, que es de suma importancia en la actualidad, porque justamente la sostenibilidad satisface las necesidades del presente sin perjudicar el futuro y garantiza un equilibrio. Si esto ocurre en lo que es la edificación, en la construcción, mucho más en las vidas y en lo espiritual. Así que qué bueno es pensar que somos vasijas, que somos de barro, que el hecho de ser frágiles no es malo, que el hecho de ser como barro es algo positivo porque somos más maleables, más moldeables en las manos del alfarero. Y pensaba qué cosas tenemos que considerar justamente para ser moldeados a la imagen de Jesucristo de una manera más sencilla, para que podamos permitir que ese proceso fluya y que no sea doloroso, al contrario, que sea mucho más ágil y, y bueno. Y pensaba en una de las claves, no subestimar la temporada que estamos viviendo, confiar. Y claro, muchas veces estamos pasando por procesos incómodos que no son tan agradables y pensamos que nada ocurre o nos estancamos en la vida o que esa temporada no es buena. Pero no subestimemos ese tiempo, porque Dios hace hermoso todo a su tiempo y dice la palabra que Él restaura lo que pasó en Eclesiastés 3:11. Entonces, recordemos que antes de la primavera, por ejemplo, está el otoño, está el invierno, hay tiempos donde los árboles pierden sus hojas, pero en esas temporadas ocurren otras cosas en el interior del árbol. Se fortalece el tallo, crecen las raíces, y como los árboles también, antes de florecer, vamos a pasar por tiempos así. En cada temporada, Dios obra en nuestro carácter. Así que confiemos en que cada una de ellas nos va a moldear a su imagen. Otra clave que meditaba es no tratar de salir antes de una etapa ni retardar la salida para después. O sea, no ser prematuros ni tampoco dilatar las cosas. Tener paciencia, pero también acción. No acampar porque estamos pasando por la temporada. Como ese valle de sombra y de muerte es un recorrido, no es para quedarse a habitar en él. Tampoco apurarnos a salir antes de tiempo, porque a veces son procesos, tenemos que en nuestro corazón lidiar con cosas. Tenemos que en cada temporada buscar la paz de Dios en cada momento y recordar que aún si estamos pasando por un desierto,
El manantial de agua de vida, que es Jesucristo, está disponible en cada momento. En Isaías 41:18 dice: abriré ríos en los montes, manantiales en medio de los valles, en el desierto abriré estanques de agua y manantiales en la tierra seca. O sea que nos está diciendo que en lugares donde no hay agua, Dios abre esos ríos. O sea que si estamos pasando por temporadas que no son muy satisfactorias, no tratemos de escapar antes de tiempo, ni tampoco acampemos y retardemos la salida, no lo dilatemos. Entendamos que necesitamos hidratarnos de Jesús, que esos ríos de agua viva están allí, cavemos esos pozos, encontrémonos con Cristo y prosigamos a la meta que tenemos por delante. Otra clave para hacer vasijas moldeables a las manos del alfarero, pensaba que podía llegar a ser el hecho de no rendirnos, no amoldarnos, no te conformes a la situación en la que estás. Está bien que tenemos que aprender a adaptarnos a los nuevos desafíos de la vida, pero una cosa es adaptarnos y otra es resignarnos. Mantengamos la fe, por más que la situación parezca que nos ha limitado y que nada es igual. Recordemos esta palabra de 2 de Corintios 4:17 que dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice que la tribulación es momentánea, es por un tiempo, tiene una fecha de expiración. Así que no te amoldes, no te rindas, no te conformes con la situación, mantén siempre la fe para que de esta manera se pueda abrir el portal a una posibilidad de vivir algo distinto. Otra clave para ser como el barro y moldeable en las manos del Señor es no mirar para atrás. No añores esos lugares donde ya no perteneces. Soñá, mira hacia adelante. Aprende a cerrar ciclos, porque hay cierres necesarios que tenemos que hacer. Y a veces esos cierres no son de la manera que imaginábamos, pero no nos estanquemos mirando para atrás a través de ese espejo retrovisor. Miremos siempre hacia adelante. Pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y recordemos que Jesús es nuestra mejor porción. En Lamentaciones 3:24 dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Y la porción en la palabra significa herencia, recompensa. La mejor recompensa de nuestra vida es un mayor conocimiento de Cristo, una comunión íntima cada vez más grande y profunda con Él. Entonces, en vez de añorar cosas que ya sucedieron, el pasado, descubramos que Jesucristo es nuestro mejor aliado, es nuestra mejor porción, es nuestra mejor herencia, es nuestro mejor anhelo que podemos tener, porque Él es el único que puede saciar nuestro corazón. Otra clave es el hecho de no acelerarse, no te aceleres. El equilibrio es muy importante, muchas veces no lo consideramos. Cada uno necesita avanzar a su propio ritmo. El compararse es perjudicial. Quizá hoy en día está muy de moda, de forma inconsciente hacerlo, con el uso de la tecnología y las redes, pero hay que entender que hay velocidades en la vida y según la temporada que estamos viviendo, vamos a tener que ir variándolas. Por ejemplo, durante el año dijimos que tenemos distintos momentos, tenemos el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Si nosotros estamos con un auto, por ejemplo, manejando, si estamos en primavera, podemos ver que el clima y las condiciones nos permiten ir más rápido con ese auto, pero corremos el riesgo de perdernos de apreciar el paisaje, las flores, la naturaleza. Las condiciones nos permiten ir a esa velocidad, pero muchas veces, como en la vida misma, ocurre que todo está, parece, en buenas condiciones, entonces nos envolvemos en muchas actividades, hacemos muchas cosas, vamos a todo ritmo, pero podemos perdernos de lo que es más hermoso e importante, ¿no? Y en el invierno, ¿qué ocurre con nuestro auto?
y si hay hielo, si hay nieve, si hay lluvias, tenemos que tener cuidado, no podemos ir a la misma velocidad porque nos podemos resbalar, porque podemos chocar, entonces hay que bajar la velocidad. Y lo mismo en los inviernos de la vida, en momentos en donde ya no podemos ir al ritmo que íbamos antes, tenemos que ir de a poco. En el verano también mucha exposición al sol nos puede insolar, nos puede hacer mal. En el verano también necesitamos descansar, frenar, hidratarnos. Es necesario en cada temporada del año y así también en la vida. Y en el otoño sucede que las hojas caen de los árboles y eso puede hasta incluso tapar el parabrisas de nuestro auto y no podemos ver para dónde ir. Y de la misma manera, en nuestra vida pasamos por otoños en donde hay pérdidas y esa poda, esas pérdidas pueden estar empañando nuestra visión y no vemos hacia dónde estamos dirigiéndonos y necesitamos también frenar y tener ese autocuidado para permitir la restauración de Dios en nuestras vidas. Me llama mucho la atención un breve comentario cuando Jacob, que estaba tratando de aliarse con su hermano porque se habían peleado, muestra su valentía. Él dice que la palabra que levantó sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres y quizá venía para hacerle daño, pelearse, porque Jacob le había robado la primogenitura, que era como el derecho a ser el heredero, porque era Esaú el primer hijo y le correspondía a él en ese entonces la heredad, pero él trató de hacer las paces y se dirigió a donde estaba Esaú y Esaú venía con toda su equipo y su gente y Dios sabe a qué, pero no estaba muy contento. Y la palabra dice en Génesis 33:14 que Jacob dijo lo siguiente: yo avanzaré como convenga al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños. Yo avanzaré como convenga. Él no iba a permitir que se forzara a los animales y a los más chiquitos, a los niños, a que marchen más de lo que ellos podían. No los iba a, a forzar a ir a una rapidez de un hombre fuerte, sino que él esperaba que ellos caminaran solamente lo que podían soportar, ¿no? Y esto nos hace reflexionar también que tenemos que ir a distintos ritmos, depende de la temporada que estamos viviendo en nuestra vida y no acelerarnos, hallar el equilibrio y tener también esos momentos de pausa, de descanso, de conexión con Dios, de restauración. Todo esto nos lleva a pensar en distintas claves para ser más moldeables en las manos de Dios, ser como el barro, dóciles, porque de esta manera este proceso de transformación de nuestro carácter va a ser más sencillo. Si hacemos todo lo contrario a lo que estábamos investigando y inspeccionando, vamos a ponernos más rígidos, duros, y cada proceso va a ser más complicado, más difícil. Entonces es bueno pensar que somos como esas vasijas de barro y tenemos este tesoro que es el Señor, que nos va a ayudar en cada momento y que somos de ese material. Si somos de ese material vamos a poder transitar cada etapa de una manera más efectiva. La vida tiene un ciclo de temporadas. No todo es otoño, no todo es invierno, no todo es verano, no todo es primavera. Y entender los tiempos que estamos viviendo es crucial para abrir nuestra expectativa también al crecimiento que Dios puede darnos. Ser como las vasijas de barro, ese material dócil y maldeable, para esa construcción de la vida sustentable. Llevamos un tesoro en vasos de barro, el Espíritu Santo, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra, no recae todo sobre nosotros. Y ahora nos encontramos al borde de lo desconocido, un nuevo año que está por comenzar. El Señor nos promete estar con nosotros cada día de nuestra vida. Y ni el calor ni la sequedad van a poder extinguir esos manantiales de agua de vida. Así que atravesamos cada temporada con paz, con seguridad de que el alfarero está dando esa forma para hacernos más al carácter de Cristo,
que todo sirve y aún nuestra fragilidad, nuestra debilidad se potencia con el poder de Dios, ese tesoro que alojamos en nuestro interior. Hay una hermosa promesa en Deuteronomio 11:11, hermosa para pensar en el comienzo de este año y cierre del que estamos transitando, que dice: la tierra a la que vas a cruzar para tomarla en posesión es una tierra de montañas y valles, regada por la lluvia del cielo, y es una tierra que el Señor tu Dios cuida permanentemente. El Señor tu Dios la vigila con sus propios ojos, de principio a fin de año. Dice que estamos por entrar a una tierra, y en esa tierra van a haber montañas, valles, van a haber momentos de distintas temporadas, climas, pero dice que está regado por la lluvia del cielo. La presencia de Dios va a estar continuamente con nosotros. Y el Señor va a cuidarnos permanentemente porque sus ojos están vigilando continuamente de principio a fin de año nuestra vida. Así que qué lindo es pensar que Dios ya nos prometió estar con nosotros, y si pensamos en lo personal, hacernos estas preguntas: ¿qué claves tengo que pensar, considerar en lo particular en mi vida para ser más moldeable como el barro en las manos de Dios y pasar cada temporada de una manera más efectiva, gozándome en el Señor, gozándome en la salvación que me ha regalado, gozándome en el tesoro que Él ha depositado en esta vasija frágil que soy, y gozándonos en el hecho de que ser débiles no es malo, al contrario, son las cualidades esenciales para poder ser maleables en las manos del alfarero a la imagen de Cristo. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque vos sos el que le da forma a nuestras vidas y porque vos prometés que el que comenzó la buena obra la va a completar. Y gracias porque somos transformados a tu imagen. Queremos ser, Señor, como vos. Gracias porque el fruto de tu espíritu en nuestra vida se va dando, Señor, vez tras vez, temporada tras temporada, año tras año, en cada momento, en cada lugar en donde estemos. Gracias por prometernos que vas a estar desde el comienzo hasta el fin del año con nosotras, y gracias por haber estado en todo este año acompañándonos en los valles, en las montañas, en los inviernos, en los otoños, en los veranos, en las primaveras. Te damos tantas gracias, Dios, por derramar este tesoro en estos vasos frágiles que somos nosotros, y gracias porque podemos ser débiles y gloriarnos y regocijarnos y alegrarnos en ese hecho, porque no depende de nuestras fuerzas todo lo que podamos alcanzar, vivir, proseguir, sino de tu poder manifestándote en nuestra debilidad. Así que, Señor, te entregamos nuestras vidas, nuestras áreas, te pedimos, Señor, que quiebres, que rompas, que quites todo lo que es oposición, lo que se levanta contra tu nombre, lo que se resiste, Señor, para que podamos, Señor, ser fáciles de entregarnos a ti, de descansar en ti, de soltarnos en tus brazos, de dejar que vos, Señor, nos levantes con tu amor, con tu palabra, Señor. Quita todo lo que es impedimento y danos esa convicción también para tomar decisiones, para no estancarnos, para no dilatar las cosas, para no endurecernos, sino para ablandar nuestro corazón y dejar que vos hagas todo eso que querés hacer. Gracias, porque sabemos que no se trata de lo que hagas en nuestra vida solamente, sino que esto impacta y que bendice a nuestro entorno también. Nos entregamos en tus manos para que se cumplan tus propósitos en nuestra vida, y te damos gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotras siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.